Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema de venta y facturación aquí en PHP MVC. Ahora, lo que haré será aclarar por qué estoy utilizando JavaScript para poder manipular o gestionar la información por el lado del cliente. Si nosotros pasamos a nuestro editor de texto y busquemos nuestras vistas, si buscamos la vista usuario, que es la que estamos utilizando en este momento, pueden observar que esta vista está totalmente limpia, no tenemos código de PHP ni código de JavaScript. Por este motivo estoy utilizando JavaScript para poder mantener estas vistas totalmente limpio de código de servidor, que en este caso sería código de PHP o también código de JavaScript. Por este motivo estoy utilizando JavaScript con Ajax para poder obtener la información que ingrese el usuario del lado del cliente y poder obtener esta información utilizando JavaScript, y para poder enviar esta información estamos utilizando Ajax. Porque bien podríamos haber pasado información del lado del servidor a las vistas utilizando nuestros controladores, y para poder pasarle esta información a nuestras vistas utilizando nuestros controladores, estos archivos de tipo HTML tendrían que ser archivos de tipo PHP para poder pasar la información del servidor a nuestras vistas sin necesidad de utilizar JavaScript como intermediario para poder comunicarse entre las vistas y el servidor. Y de la forma que podemos pasar la información a nuestras vistas utilizando nuestros controladores y que estas vistas no sean de tipo HTML sino que sean de tipo PHP, pasemos a la carpeta librería. Pueden observar que tenemos el archivo views, donde tenemos el siguiente método, el método render. Bien, utilizando este método le podemos pasar información a nuestras vistas. Solo tendríamos que hacer que este método recibiera un nuevo parámetro, como un ejemplo, un parámetro llamado model, que con este parámetro podríamos pasarle cualquier información a la vista que estemos invocando, pero la vista tendría que ser de tipo PHP para que la información que estemos pasando desde el controlador se lo pasemos a nuestra vista y nuestra vista capture la información que está en este parámetro llamado models. Pero donde nosotros estemos invocando al método render tendríamos que pasarle ese nuevo parámetro, la información que le vamos a pasar a la vista. Si pasamos al controlador usuario, si queremos pasar la información a nuestro controlador usuario utilizando el controlador, podemos ver que aquí tenemos al método render. Bien, aquí tendríamos que colocar el nuevo parámetro y pasarle cualquier información, sea un array o cualquier información que nosotros queramos pasar a la vista utilizando el método render. De esta forma podríamos pasarle información del lado del servidor a nuestras vistas sin la necesidad de utilizar JavaScript como intermediario para poder pasar la información del servidor a nuestras vistas. Pero claro, nuestras vistas tendrían código del servidor, o sea, código de PHP. Pero tal como nosotros lo estamos realizando en estos momentos, estamos utilizando JavaScript como intermediario entre la vista y el servidor, y así mantener totalmente nuestras vistas limpio de código de servidor. Pero tenemos una desventaja al utilizar JavaScript. Ahora vamos a ver la desventaja que tenemos al utilizar JavaScript. Estamos exponiendo nuestros datos que estamos ingresando desde nuestros formularios o el dato que está ingresando el usuario, ya que estamos utilizando JavaScript y Ajax para poder obtener esta información del usuario y poder enviar esta información a nuestro servidor. Ahora veremos un ejemplo de los datos que estamos exponiendo. Si pasamos a nuestro navegador nuevamente, bien, lo que haré será actualizar y lo que haré será tratar de iniciar sesión en mi sistema de venta y facturación. Pero vamos a hacer clic derecho, inspeccionar, porque veremos el comportamiento de nuestro login. Voy a expandir más esta ventana. Pasemos a fuentes
porque lo que haremos será obtener nuestros archivos de tipo JavaScript. Pasemos a la carpeta de recursos, a la carpeta JS, usuarios, porque en usuarios tenemos nuestro login. Pueden observar que tenemos el método login que va a capturar la información del usuario que nosotros ingresemos en nuestro login para poder iniciar sesión. Y lo que haremos será ver la desventaja que tenemos al utilizar JavaScript por el lado del cliente para poder obtener la información de nuestros usuarios. Voy a expandir más la ventana. Muy bien. Ahora lo que haré será depurar el método login. Voy a colocar lo siguiente justamente aquí para poder depurar nuestro método login. Una vez que nosotros ingresemos la información del usuario y presionemos el botón iniciar sesión, vamos a depurar nuestro método login para observar la desventaja que tenemos al usar JavaScript y utilizar Ajax para poder enviar esta información al servidor. Voy a ingresar la contraseña. Pueden observar que nuestra contraseña que estamos ingresando en nuestro login está totalmente oculto. No podemos ver o visualizar qué dígitos hemos ingresado. Pero si nosotros presionamos el botón iniciar sesión, correcto, como pueden observar, empieza la depuración del archivo usuarios y del método login user, método que está obteniendo la información del usuario para poder enviar esta información al servidor. Pero pueden observar que el método login está obteniendo dos parámetros, el parámetro email y el parámetro password. Si nosotros colocamos el puntero sobre estos parámetros, pueden observar que estamos visualizando la información que nosotros hemos ingresado en nuestro formulario o en nuestro login. Podemos observar o podemos ver el password que hemos ingresado. Y prácticamente nosotros estamos ocultando nuestro password para que el usuario no pueda visualizar el password que se ha ingresado en nuestra interfaz login. Pero aquí podemos visualizar ese password. Esto significa que estamos visualizando toda la información del usuario que está tratando de iniciar sesión en nuestro sistema. Podemos visualizar la información. Ahora, si seguimos depurando, pueden observar que estamos obteniendo esa información y estamos visualizando el password del usuario. Y también estamos visualizando el email. Pero lo más importante es que estamos visualizando el password que supuestamente nosotros lo estamos ocultando en nuestra interfaz login para que el usuario o cualquier otro usuario no pueda observar el password o pueda ver qué password se está ingresando en ese campo de texto. Muy bien, y de esta forma hemos enviado esta información a nuestro servidor, pero estamos capturando la información del usuario utilizando parámetros y variables que están conteniendo la información del usuario. Bien, esta es una de las desventajas que tenemos al utilizar JavaScript y utilizar Ajax para poder enviar esta información al servidor. Pero el problema está en que nosotros estamos utilizando variables y parámetros y variables que están conteniendo la información del usuario que está tratando de iniciar sesión. Y para poder evitar este inconveniente que nosotros estamos visualizando justamente ahora, donde estamos visualizando el email y el password del usuario, no tenemos que utilizar parámetros ni variables que puedan contener la información del usuario. Y esto significa que nosotros tenemos que obtener directamente la información del formulario sin utilizar variables ni parámetros, para poder evitarnos tener este pequeño inconveniente o tener este pequeño error donde estamos visualizando la información del usuario. Y este es un error de seguridad porque estamos visualizando el email y estamos visualizando el password que el usuario ha ingresado en nuestra interfaz login. Ahora, para poder solucionar este problema, lo que haré será crear una sección donde vamos a solucionar todos estos pequeños inconvenientes de seguridad donde el usuario está ingresando la información en la interfaz login. Y también vamos a solucionar estos mismos problemas en los formularios que estamos utilizando en la sección usuario, donde estamos utilizando formularios para poder registrar usuarios. Pero esta sección, para poder solucionar estos pequeños problemas de seguridad,
lo haremos al final de la sección de usuario para no tener que hacer esta sección dentro de la sección de usuario y no confundirnos, sino que una vez que nosotros terminemos la sección de usuario vamos a tener que hacer esta nueva sección para poder solucionar estos pequeños inconvenientes que tenemos justamente en nuestro código por el lado del cliente. Y yo hice todo este procedimiento tal como lo tenemos justamente ahora para que pudieran ver una de las desventajas al utilizar JavaScript, que prácticamente la información que nosotros almacenemos de un usuario o información importante, no tenemos que almacenar esa información en parámetros ni en variables, sino que directamente desde el formulario nosotros tenemos que obtener esa información. Pero esto lo veremos en esa sección que vamos a crear después que terminemos con la sección de usuario, porque tenemos que modificar todo este código por el lado del cliente y por el lado del servidor, donde haremos las validaciones por el lado del servidor. Las validaciones ya no las haremos por el lado del cliente. Y por este motivo voy a crear esa nueva sección porque haremos muchas modificaciones y para no confundirnos al momento que estemos realizando nuestras modificaciones. Bien. Bueno amigos, hasta aquí este video donde les mostré una de las desventajas al utilizar JavaScript y al utilizar Ajax. Pero esta desventaja se puede solucionar al no almacenar la información de los usuarios en variables y en parámetros, tal como nosotros lo estamos haciendo justamente ahora, ya que tenemos este pequeño problema de seguridad al momento de iniciar sesión en nuestra aplicación web. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.